La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Vamos a tocar el tema del tiempo en Kant. Y voy a hacer una interpretación heideggeriana. Ustedes saben que para Heidegger el tiempo es el horizonte de comprensión del ser. ¿Qué significa esto? Si yo les pregunto a ustedes eso, ¿qué significa? Es fácil memorizar la frase, ¿no? Eh, Entender. que si el ser, bueno, en términos de Heidegger, que si el Dasein tiene una comprensión del ser desde su propio ser, lo entiende más a través del tiempo y lo explora más a través del tiempo. Bueno, muy bien. Pero sobre todo significa que el ser no es estático, sino que el ser es un acontecimiento. Heidegger después va a hablar de la Ereignis, del evento apropiador, ¿sí? Y obviamente que esto va a estar en el marco de que el ser no es, el ser se da, acontece, es un acontecimiento. Husserl ya introduce el tiempo como problemática de la fenomenología, ya Hegel introduce el tiempo como problemática de la metafísica. Pero el tiempo como problemática de la fenomenología la introduce Husserl en un libro que se llama Fenomenología de la conciencia interna de tiempo, en el cual él se hace cargo del tiempo subjetivo, es decir, de las vivencias que tiene el hombre sobre la temporalidad. Y esas vivencias tienen tres grandes ángulos. La conciencia, o sea, el futuro en sí mismo no existe, ¿verdad? ¿Se entiende eso? El futuro no existe. ¿Dónde está el futuro? Digamos, ¿dónde hay futuro? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde hay un haber futuro? No existe el futuro. Existe la conciencia. El futuro es una temporalidad de la conciencia. ¿Qué clase de movimiento tiene la conciencia cuando decimos que la conciencia es conciencia de futuro? Bueno, es una protensión de la conciencia. El futuro es la protensión de la conciencia, es decir, la conciencia arrojada hacia el futuro, la protensión de la conciencia. ¿Qué es el futuro? Conciencia protendida, eyectada hacia el futuro. Bueno, ¿qué es el pasado? El pasado es la retención de la conciencia, es decir, es conciencia retenida. Todo lo que ha sucedido, ¿dónde habita el pasado? ¿Dónde está el pasado?
en la conciencia. Entonces el pasado es conciencia retenida, ¿ven? La conciencia puede estar protendida o puede estar retenida. El presente es la contención sustancial de las dos temporalidades, porque ¿cuándo es que se proyecta la conciencia hacia el futuro? Ahora. ¿Y cuándo es que se retiene la conciencia como pasado? Ahora. Entonces, digamos, la sustancia de la temporalidad, la contención de la temporalidad es el presente. Es en el presente donde habita el futuro y el pasado. Si no hubiera un presente, no existiría ni el futuro ni el pasado, porque el futuro es en relación con el presente, el pasado en relación con el presente, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo aparece la temporalidad en ser y tiempo? Heidegger desarrolla la triple síntesis y dice, la temporalidad como horizonte de comprensión del ser ya está presente en la triple síntesis de Kant. Nosotros vimos en la primera clase que la crítica de la razón pura tiene dos prólogos. El prólogo de 1781 y el prólogo de 1787. Y dijimos que en el prólogo de la crítica de la razón pura de 1781 aparecía la triple síntesis y que en el prólogo de 1787 no está presente la triple síntesis. Bien. Pero ¿cómo va a estar presente la temporalidad en las tres grandes críticas de Kant? En las tres grandes críticas de Kant. A ver, traten de intuir. Iba a decir adivinar, pero la palabra adivinación es muy horrible para la filosofía. Traten de intuir. ¿Dónde aparece la conciencia retenida en Kant? ¿Dónde aparece la contención de la conciencia? ¿Y dónde aparece la protensión de la conciencia? Con todo lo que ya venimos estudiando de Kant, ¿a qué temporalidad pertenece cada crítica? Cada crítica. Esa sería la pregunta. Ese es un tema que no se ha desarrollado mucho, al menos yo no lo he leído, pero que está muy, muy claro en Kant, muy presente y muy claro en Kant. De las tres críticas, Claro, o sea, si nosotros tenemos tres temporalidades y ujú, tres críticas, vamos a ver a qué temporalidad pertenece cada una, entendiendo eh, que hay una por cada una, ¿no es cierto? en la crítica a la razón pura como el pasado, porque es lo que aprendo, la crítica de la razón práctica como el presente, porque son mis actos, y la crítica del juicio como el futuro, porque es lo que puedo esperar. Bueno, acertaste en una sola, acertaste en una sola, pero hiciste bien en explicar por qué, en explicar por qué. ¿Alguien más se aventura? Yo, profe, A ver, por lo menos la crítica a la razón práctica yo diría que es conciencia pretendida, como actuar con una máxima universalizable en el futuro. no, no, no. ¿Me escuchás, Feli? Sí, profe. Vamos a desarrollar la temática. El contenido de la ética, de la crítica de razón práctica, es una metafísica de las costumbres, es decir, de las disposiciones anímicas que venimos teniendo, no que vamos a tener, sino que venimos teniendo, ¿sí? O sea, cómo la disposición de nuestra voluntad está orientada, cómo viene estando orientada, es una metafísica de las costumbres. En este sentido, la crítica de la razón práctica está atendiendo a lo que venimos haciendo, a cómo nosotros vamos reteniendo nuestra orientación en la conducta. Es conciencia retenida, es como
¿A través de qué mecanismo nosotros venimos retendiendo una orientación en la firmeza de nuestra voluntad, en la convicción de nuestra voluntad? O sea, se resuelve la praxis en lo que venimos haciendo hacia atrás, no en lo que queremos hacer hacia adelante. Yo no puedo evaluar si sos bueno en función de lo que querés hacer, sino en función de lo que venís haciendo, ¿me entiendes? ¿Se entiende eso? Entonces, la crítica de la razón práctica es la conciencia retenida, el pasado. Yo decía que Alonso acertó en una, porque la conciencia de la crítica del juicio es la imaginación trascendental que proyecta un futuro para poder orientarlo, porque claramente, y esto es sabido, nihil volitum quim precognitum. ¿Qué significa eso? Que nada Nadie es escucha. querido si no lo conozco. Nada puede ser querido sin ser Conocido. previamente conocido, Ujú. ¿no? Pero ¿cómo yo podría querer un futuro si el futuro todavía no llegó y no lo conozco? ¿Se entiende? O sea, la problemática es cómo el hombre podría desear un futuro que no conoce, que no se le adviene a la mente. ¿Cómo podría quererlo? Bueno, a través de la imaginación trascendental, el juicio estético crea una imagen futurible, de un futuro posible. Futurible significa futuro posible, ¿no? Entonces, la imaginación trascendental crea un futurible y a partir de ese futurible articula un proyecto. Y ese proyecto es histórico y eso es la protensión de la conciencia, es decir, la crítica del juicio es la conciencia protendida hacia el futuro. Bueno, ya quedó decantado entonces que la crítica de la razón pura es la de la contención de la conciencia. ¿En qué sentido? En la triple síntesis, la articulación del espacio se da en función de la temporalidad, porque es el ahora en el cual se desarrolla la síntesis de los acontecimientos. Incluso el espacio lo desciframos temporalmente, porque nosotros no lo captamos todo entero, o sea, tenemos la imagen entera. Hagan esto, vean panorámicamente. Utilicen la mirada panorámica. Yo ahora puedo tener una imagen panorámica, pero solo puedo hacer inteligible cada aspecto de la panorámica procesando ese espacio a través del tiempo. Hagan este intento. No me miren a mí, miren lo que tienen adelante. Yo ahí tengo una pared, un sillón, unas sillas, una guitarra. Yo tengo una visión panorámica, ¿ven? ¿Sí o no? Tenemos una visión panorámica de todo el espacio. Ahora, traten de aplicar categorías a cada aspecto del espacio. La pueden aplicar a todas las categorías en conjunto, todas juntas, o al espacio lo tienen que devengar en el tiempo, lo tienen que procesar temporalmente. Pueden hacerlo fuera del tiempo a la aplicación de las categorías en el mismo momento a todo el espacio complexivo que están captando como imagen, o necesitan primero una y después la otra, y después la otra, y después la otra, y después la otra. ¿Ven? Entonces, en el fondo dice, el tiempo es una categoría más trascendental que el espacio, porque incluso al espacio lo desciframos temporalmente. Es maravilloso lo que dice Kant, desde una intuición fenomenológica tremenda. Sí, Ariel, querido. ¿Cómo anda Jonathan? ¿Cómo anda grupo? No puedo evitar pensar ahora hablando de esto, yo la otra vez, si mal no recuerdo, en un video había dicho cómo a veces la ciencia a través de otro lugar, muchas veces como que de alguna manera directa o indirecta, refuta las teorías o de alguna manera avala los juicios que se tienen. Y la otra vez, que ya le he comentado unos cuantos cuando vi un video de un neurocientífico, y
bueno, un paradigma que hay distinto que se opera con la persona despierta y se le va estimulando, y que justo lo estimuló a tal punto de, bueno, eso que le dicen viaje astral, a él le pasó con uno o dos pacientes eso como que veía elevando su cuerpo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que vos estimules a alguien que tenga una imagen, ¿no? Del lugar en otro lado y que a su vez también, o sea, todo eso estaba retenido, ¿no? Claramente, tipo, y cómo puede verlo desde otro ángulo, por más que capaz sea completado como una gestalt, capaz con la imaginación o lo que sea, ¿cómo puede ser que, le haya alterado tanto el tiempo, que no sabía exactamente cuánto tiempo había transcurrido cuando le pasó eso, y el espacio? Y cómo de alguna manera, para mí indirecta, lo orgánico en ese caso que fue estimulado, avala lo que decía Kant. Eso a mí me sorprende. Yo no De sé. hecho, de hecho, están así en el inconsciente que muchas veces ustedes, no sé si les pasó que alguien les dijo algo y pasó un día o varias horas o varias semanas o varios meses hasta que ustedes se den cuenta de lo que esa persona les dijo verdaderamente y recuerdan la frase y dicen, pero esta persona me dijo esto. O sea, como diciendo, no puedo creer que me haya dicho esto y no puedo creer que yo no haya reaccionado con lo que me dijo. ¿Les pasa que como que llega tarde? O sea, quedó en la conciencia lo que dijo la persona, quedó ahí. Pero puede pasar una hora o 2 horas, o un día o varios días, una semana o varias semanas, o un mes o varios meses, y ustedes rememoran la frase y dicen, pero me dijo esto, ¿no? Bueno, eso es para que vean que incluso todos los fenómenos de la vida los desciframos temporalmente. O sea, el espacio es una coexistencia de hechos. Nosotros podemos captar en una foto la coexistencia de hechos. Podemos tener una imagen como una foto en la cual todos los hechos coexisten. Hemos capturado un presente, que en el momento que queda capturado ya es pasado, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, que es lo propio de Cronos, ¿no? Que devora el tiempo, ¿no? Que el presente se va devorando a sí mismo, ¿no? Pues yo les digo, voy a aplaudir en el presente, miren, ya está, ya no está el presente, ya se fue. ¿Se dan cuenta? O sea, es como, ¿dónde está el aplauso? ¿Dónde quedó? ¿Ven? O sea, ¿cuánto dura el presente? Miren, se fue, se esfumó, se esfuma. Bueno, frente a esta circunstancia, nosotros vamos a descifrar el espacio complexivo que capta la intuición sensible, en este caso la imaginativa, sería en Aristóteles, pero no le podemos aplicar todas las categorías al mismo tiempo. Yo no puedo decir color, tamaño, forma, altura, peso, grosor. No puedo aplicar todas las categorías de esa imagen en el mismo momento. Es decir, tengo que procesar, tengo que aplicar o tengo que sintetizar las categorías del entendimiento con la impresión sensible de la imaginativa, pero también será una sucesión. Para Kant, el tiempo es sucesión. El espacio es coexistencia y el tiempo es sucesión. Se pregunta Kant, ¿qué es más originario? ¿Qué es más fundamental? ¿Qué tiene más fondo metafísico? ¿Qué es más originario? ¿El espacio o el tiempo? Obviamente que Kant dice el tiempo. Y eso es lo que ha llevado a Heidegger incluso a entender que el tiempo es el horizonte de comprensión del ser. Es decir, el ser acontece, es un acontecimiento, no es algo que está dado ahí, eterno, inmóvil y pasivo. Por eso Heidegger, en el último de sus grandes aportes, se llama Beiträge zur Philosophie,
los aportes a la filosofía, él dice, el ser no es, el ser se da, acontece. Que yo creo que ese es el fundamento de tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, ¿no? Ese gran filósofo judío que murió perseguido por la Gestapo, ¿no? Y que él estaba saliendo de España, se cerró la frontera, estaba cruzando España, ¿no? Estaba cruzando España, se cerró la frontera. Él se suicidó a la noche y el otro día a la mañana se abrió la frontera. O sea, si él no se hubiera suicidado, hubiese podido escapar, ¿no? Pero esto de la temporalidad como horizonte de comprensión del espacio y del ser, esto va a marcar profundamente toda la filosofía del siglo XX. A todos los filósofos, todos los filósofos se van a ver marcados por Kant, por Kant. Es el mismo Hegel. Va a concebir al ser como sujeto, el sujeto como espíritu y el espíritu como acontecimiento del autoconocimiento, ¿no? Certeza sensible, entendimiento, razón, espíritu, autoconocimiento, religión, saber absoluto. Son los capítulos, me acordé de memoria, ¿no? Alaben mi memoria, porque me acordé de memoria los capítulos de la fenomenología del espíritu, ¿no? Y la pregunta central que siempre me hice, yo realmente les pregunto, yo estoy pensando o en darles un curso sobre Heidegger o que hagamos Fichte y Schelling, pero creo que Fichte y Schelling no sé si va a copar a mucha gente. Heidegger, por favor, profesor. A mí me coparía, de última hacemos un seminario sobre Heidegger y la primera clase hacemos Fichte y Schelling como para sacarnos las ganas, ¿no? De Fichte y Schelling. Pero les voy a contar algo. Yo les conté que estoy escribiendo mi libro, ¿no? Sobre mi sistema de filosofía, mi sistema de pensamiento. Hoy me pasó algo increíble, pero increíble. Estaba escribiendo, era el mediodía, estaba escribiendo un capítulo sobre Nietzsche. Estaba leyendo un autor que hablaba de Descartes y Nietzsche, pero mencionaba Heidegger al pasar y me quedé pensando en Heidegger. En mi sistema hay tres grandes momentos, hay tres grandes esferas, ¿sí? Y dije, ¿no será muy violento y muy arbitrario colocar a Heidegger en tres etapas de su pensamiento y a colocar al primer Heidegger en una esfera, al segundo Heidegger en otra esfera y al tercer Heidegger en otra esfera? Y dije, capaz que estoy tan dogmatizado, estoy tan ideologizado con mi sistema, que ya estoy viendo violentamente el sistema en todos los filósofos, ¿no? Capaz que estoy muy, muy metido con la temática. Y no sé, me salió un artículo que se llamaba El genio maligno en Heidegger y en Nietzsche, algo así. Para mí, y lo conozco al tipo, de la Universidad de Madrid y de Valladolid, es el especialista número 1 en el mundo en Heidegger actualmente, que se llama el profesor Modesto Versiano, con B mayúscula. Modesto Versiano. Créanme, porque lo estoy escribiendo en el libro, créanme. Modesto Versiano, en su artículo, interpreta a Heidegger como yo lo había hecho. Dice Modesto Versiano que hay tres Heidegger distintos. Tres Heidegger distintos. El primer Heidegger, que concibe la verdad como adecuación, es aristotélico. El segundo Heidegger, que concibe la verdad como aletheia, es nietzscheano. Y el tercer Heidegger, que concibe la verdad como revelación, inspiración, que es el Heidegger que sigue a Hölderlin,
Entonces tenemos tres Heidegger: el aristotélico, el primer Heidegger; el nietzscheano, el segundo Heidegger; y el que sigue a Hölderlin y a los presocráticos, que es el tercer Heidegger, a los poetas alemanes, sobre todo a Goethe y a Hölderlin. Bueno, se podrán imaginar, nada, eh, qué increíble, qué increíble. Todavía sigo escribiendo. Son tres etapas en el pensamiento de Heidegger. Hay tres Heidegger, digamos. El primer Heidegger, de Ser y Tiempo a Carta sobre el Humanismo; el segundo, de Carta sobre el Humanismo a los Beiträge; y el tercer Heidegger, de los Beiträge a el Seminario sobre la Physis de Aristóteles. Y termina en círculo perfecto. Heidegger es un intelectual perfecto porque comienza con Aristóteles y termina con Aristóteles. El último libro de Heidegger es un seminario sobre la Physis en Aristóteles. Es como que Heidegger vuelve a Aristóteles, no puede salir de Aristóteles. El intento de Heidegger es todo el tiempo salir de Aristóteles y no poder. Yo creo que el itinerario del pensamiento de Heidegger es una lucha contra Aristóteles, ¿no? Es una relación amor-odio con Aristóteles. Incluso lo ve Aristóteles en Platón. Cuando le toca dar un seminario sobre la doctrina de la verdad en Platón, en el Sofista de Platón, el seminario, que lo escribió Gadamer, tiene 800 páginas. 600 páginas del seminario son sobre Aristóteles y 200 sobre Platón. De hecho, el seminario se llama De lo claro a lo oscuro, de Aristóteles a Platón. Así que yo posiblemente el domingo tengamos clase, posiblemente, no lo sé. Creo que nos quedan 2 clases más. Eh, no sé si este tema les despierta a ustedes para seguir en otro Zoom, seguir charlando entre ustedes, seguir dialogando entre ustedes sobre esta temática o sobre otra temática que ustedes quieran tocar. Pero sí les pregunto, si les parece, vemos Heidegger. Vemos Heidegger. Sí, buenísimo. Heidegger que estaría ideal. Profe, perdona, había dicho una frase muy interesante que era como que Kant sucede, ¿no? No, el tiempo en Kant sucede y el espacio No, yo la definición de espacio en Kant es coexistencia de hechos. coexistencia de hechos, perfecto. Y el tiempo en Kant es sucesión de hechos. Me parece una definición perfecta, ¿no? Ustedes dicen, ¿qué es el tiempo? Es una sucesión de hechos. Es maravilloso, no se puede definir más perfecto el tiempo. Es muy bueno definiendo Kant, realmente, ¿no? ¿Y qué es el espacio? Una coexistencia de hechos. Y dice hechos y no cosas, ¿no? Es bien interesante porque ya está este proceso del ser como acontecimiento, ¿ves? Son sucesos, no son cosas. Para Aristóteles el ser tiene que ver con cosas, las sustancias son cosas. Para Kant, para Hegel y para Heidegger, el ser no tiene que ver con cosas, sino con acontecimientos. Por eso Nietzsche, cuando quiere trabajar su nihilismo, no dice no hay cosas, dice no hay hechos. No, O sea, quiere no, vaciar la propia metafísica temporaria, sí. no, ahora me dejaste pensando. En realidad, ponele, ¿no? Si hablamos de materia, capaz queda más adecuado, sí, decir hechos que cosa, ¿no? Como, no sé, me parece como que da más a entender si pienso, ponele que algo material como que puede cambiar en el transcurso del tiempo, ¿no? Bueno, de No hecho, sé los si... orientales llaman energías, ¿no? Energías. No utilizan la palabra acto, sino energías. Las cosas son energías del ser, ¿no? Pero hace mucho hincapié en esto de lo procesual, del suceso, del acontecimiento, ¿verdad? Listo. Amigos, algunas preguntas, tenemos 5 minutitos. Profe, Sí, Feri. ¿no crees que hay una relación ahí entre esa sucesión de hechos como lo plantea Heidegger, y lo que sería, por ejemplo, la postdeconstrucción, por ejemplo, lo que sería el género fluido?
La constante Bueno, búsqueda de la constante búsqueda de de resignificación de las manera cosas. lo que tienen en común es el remontarse a Heráclito, el eterno devenir de las cosas, ¿no? ¿Qué es el devenir? Pasar de ser una cosa a la otra. Una cosa, nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Las cosas pasa de ser una cosa a la otra, deviene, 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 deviene. Eso sería, esa sería un poco la cuestión. Yo creo que es una mala comprensión de la disputa entre Heráclito y Parménides, ¿no? Parménides como lo estático y Heráclito como lo dinámico, ¿no? Cuando en realidad para Heráclito el logos permanece, el logos no cambia, ¿no? Bueno, pero no se llega tanto. Douglas, No, estaba pensando, es breve nomás, esto de Heráclito, de esa noción de permanente cambio, pero allí mismo no hay una permanencia, es decir, no hay algo estático que es la permanencia en sí mismo. o que es el cambio en sí mismo, ¿no? Claro, o sea, siempre pensé eso, que detrás de ese cambio hay una permanencia, que sería Que el es que cambio. todo cambie. O sea, que todo cambie, eso no va a cambiar. Siempre va a cambiar todo, ¿no? Exactamente. Esa ley no va a cambiar. Claro, tal cual, tal cual. A eso le llama justamente Heráclito el logos. O sea, en los fragmentos del río, él dice, nadie se baña dos veces en el mismo río, pero siempre hay río. O sea, el hecho de que haya río, eso no va a cambiar. ¿Se entiende? O sea, el río no es el mismo, pero es el mismo. Es el mismo porque es río, pero no es el mismo en su apariencia. En su apariencia va cambiando, pero en su ser es río. No dejó de ser río porque haya otra agua, digamos, o hayan otras aguas, porque Es, hayan devenido las aguas, digamos, ¿no? Entonces, exactamente, tu comprensión de Heráclito es la correcta. Es una mala comprensión de Heráclito pensar que todo es cambio. Y eso es una, se usa Ay, mucho, no, se usa mucho para designar también al ser humano, ¿no? Que está en permanente cambio. Pero ¿sí? es interesante esa visión de, por ejemplo, de cuando somos niños a estas alturas, por ejemplo. ¿Somos los mismos? Y, digo, es Sí, interesante pensar sí, no. en... Pero esta sí, no. Sí, no. ¿Viste? Somos sustancialmente lo mismo, pero bueno, vamos es, cambiando accidentalmente, digamos, es, ¿no? es parecida a la paradoja a la paradoja de Teseo, ¿no? De la balsa de Teseo o el barco de Teseo, algo así. A ver, contanos. Que es bueno, cierto barco que cuando le van cambiando las piezas para irlo regenerando, hasta cuándo el barco de Teseo deja de ser como tal si lo empiezas a sustituir con cada una de las piezas. Y si con Totalmente, esas piezas armaste otro, que sería el totalmente, viejo, entonces ahí entra ahí totalmente, alguna paradoja. no, totalmente, totalmente. Bueno, muchachos, vamos a, vamos a vernos el domingo que viene, si Dios quiere, ¿sí? Eh, Arturo, ¿se van a quedar? ¿Van a tener otro Zoom o termina acá? Como gusten, si quieren echar una plática filosófica y queda grabada en la clase, junto con esta Va a quedar clase, lo grabado y lo podemos- subimos a la clase y a lo que ustedes digan también, así que no hay problema, ¿eh? Nada, un saludo chicos, nos vemos. Cuídense Hasta mucho. luego, Dios profe. los bendiga. Cuídese mucho. No, profe. Esos fueron todos. no. Compañeros, yo les tengo una pregunta. Porque, ¿en dónde dirían ustedes que estaría la línea en donde entender como Heidegger y Nietzsche a las cosas como un acontecimiento, o sea, no suscitar a las cosas en sí, sino a los hechos, para no caer en el relativismo y en la progresía? Porque lo habían mencionado al final, me parece, pero yo todavía no veo esa línea en donde podamos, no se pueda caer en eso. La verdad que muy buena pregunta. A mí en principio me quedó esto resonando, que tipo, nunca había dado a Kant así, tipo, o al menos pensándolo, pensarlo así, como lo dio Jonathan ahora, me dejó medio movido. Eh, yo creo que el límite de eso que vos decís,
como para no caer en un relativismo, creo que la única escapatoria sería pensar de que tenemos una distinta lectura de los hechos. O sea que hasta cierto punto, no sé, me da que pensar que en realidad en lo único para mí que no podría caer en relativo sería eso. Este, por ejemplo, cuando ahora hablamos de la metafísica de las costumbres y como que se pone en la mesa, ¿no? En cuanto a o sea, la inclinación de cada uno, que es algo como ya sea ya adoptado o ya que es parte de nosotros, este, pensando en que puede ser diferente en un ser humano y en otro, o al menos en cómo se manifiesta esa inclinación moral, me da que pensar que, claro, habría que aceptar sí o sí que hay un grado de subjetividad digamos, en la concepción, en principio, que tenemos. Entonces, claro, si te pones a pensar así, no sé hasta qué punto sería después relativo, porque justamente es algo relativo, digo, pensándolo en relación a algo. Y yo creo que en los mismos sucesos, incluso podemos a veces describirlos distintos o sentirlos incluso diferentes. No sé si me doy a entender, o acerca un poco, digamos, a una posible respuesta. Tampoco es que esté del todo seguro. Sí, bueno, creo que entre todos podremos, ¿no? Tratar de responderlo, ¿no? No sé qué diga Arturo, que le sabe más. No estoy muy atento al planteamiento porque estoy atento guardando la clase, pero yo creo que este, yo creo que Alonso tiene muy claro el tema también como para. Sí, sí. Me, Es me que ya aventó, escribió todo, ya, Alonso me, ya escribió todo, ya, ya se lo sabe todo. me aventó la O podría bolita, Arturo. la pregunta podría ir para Alonso entonces, porque así como dice el compañero Ariel, si de esta manera tenemos una subjetividad y esta inevitablemente va a querer en una multiplicidad, el problema en cuanto diferente, digamos, nosotros cinco, no todos nosotros que estamos acá, lleguemos a colisionar para saber cómo vamos a poder convivir en sociedad, esas subjetividades van a terminar resolviéndose en el derecho positivo y vamos a querer en la socialdemocracia inevitablemente. O sea, y como que ese es el salto de cómo virar. Bueno, Kant te diría que la clave está en la dignidad humana. Ahora, el problema que él tiene es que desde la crítica a la razón pura, donde es ateo y dice que no es posible demostrar ni la existencia ni la no existencia de Dios, se vuelve fideísta, ¿no? Entonces entra mucho como en esa contradicción, ¿no? De que es que antes me dijiste que no, pero ahora me dices que solo para poder actuar debo de asumir una dignidad humana fundamentada en la existencia de Dios. Si todos nos tratamos desde la dignidad humana como tratar de hacer humano a todos los seres humanos y nosotros mismos también, como fines en sí mismos y no como medios, ahí debería estar la clave en este tema específico de Kant. ¿Y por qué digo también nosotros mismos, aunque pudiera llegar a sonar un poco redundante en la cuestión de cuando vimos este, a Santo Tomás de Aquino diciendo que en la parte de el querigma del cristianismo es la otredad, ¿no? Que se asume ya que nosotros nos queremos, nos amamos, pero la clave está en el otro, ¿no? En esta parte del constante devenir y del constante cambio, si uno no se trata también a sí mismo con dignidad y no guarda para sí su ser, pues se pierde todo el respeto hacia lo que uno cree o piensa que es, y ya la dignidad se convierte en valor en tanto que valor como un valor monetario.
y ya todo lo que sea que puedas adquirir de manera material, te lo adjudicas a ti. Y entonces empieza ahí en el constante devenir que podrías estar tratando de hacerte tu propia identidad con cualquier ideología. Eso es lo que se me ocurre a mí en ese aspecto, ¿no? O sea, que igual entra un poco entra un poco en la contradicción que tiene, ¿no? Desde el ateísmo de la razón pura y el fideísmo de la razón práctica. Pero digamos entonces que la dignidad humana es una cosa que existe fuera de nuestras mentes o es un hecho que sucede a través del tiempo. Pues Yo- perdón, que yo creo que, o sea, es un hecho en ese sentido. O sea, yo creo que la dignidad se tiene desde que literalmente se existe tal cual. O sea, no es como que vas ganando dignidad conforme el tiempo, sino que desde que se crea, como que ya la tienes, ¿no? Y bueno, me podría meter chance ahí como temas más como espirituales y religiosos, pero creo que esa sería más mi postura. O sea que sería como un valor intrínseco o algo así. sí, sí, de hecho, sí, ese es el punto, que se tiene como un valor intrínseco y no es irrefutable, no hay de otra, pero la cuestión aquí es eh, que, por ejemplo, desde un punto de vista ateo, que todo el mundo diría que Kant es en la crítica de la razón pura, se pierde el fundamento de la dignidad humana. Es que creo que también ahí entra la ética, ¿no? Que puede existir estando Dios o no, en ese caso, siento yo, ¿no? En el caso de ser ateo, supongo. Eh, pero bueno, no sé, Sí, siento. bueno, de hecho, esta cuestión, alguna vez, creo que en el curso de crítica de la razón crítica de Jonathan lo puso ahí a colación, que si tú le preguntas a un ateo, ¿no? Y de hecho viene el tema con Marx, eh, ¿cuál es o por qué yo debo de respetar al ser humano, ¿no? Y te dicen, pues porque es un ser humano. Bueno, ok, eso se le llama dignidad ontológica del ser humano. Pero ¿cuál es el fundamento de esa dignidad ontológica? Y si únicamente te pueden responder, pues porque es ser humano, ¿y por qué? Pues porque es ser humano, y se entra ahí una tautología, no existe un fundamento más allá, si no es bueno, en la parte del ateísmo, se pierde porque cualquier otro te diría que fuera cristiano, por ejemplo, que el fundamento de la dignidad ontológica del ser humano es porque Dios nos creó a imagen y semejanza. Ok. Sí, porque ahorita lo que dijo Theo Hurt Curtis, yo estoy de acuerdo con él, pero porque tal vez lo estoy pensando desde Boecio y desde Tomás de Aquino, ¿no? De que el ser humano es sustancia individual de naturaleza racional. Y si somos seres volitivos, racionales, existimos, seres vivos, no se nos puede matar, no se nos puede cortar la capacidad de aprender, de reunirnos, pero eso es desde Tomás de Aquino, pero lo estoy tratando de pensar ahora desde Kant, ¿no? Y si para Kant el ser, bueno, desde Kant, desde Heidegger, desde lo que pasó ahorita en la clase, el ser, si el ser no es, si solamente se da y acontece, ¿cómo lo hacemos ahí? Estaba pensando una cosa y ahora no sé si es que me confundí o me mareé un poco con lo que dijiste, pero, o sea, si alguien tiene dignidad, ¿hay una proyección o algo esperable de lo que pueda llegar a hacer en ciertas situaciones? ¿No? Claro, Ahora cuando nombraste lo de, creo que nombraste la pena de muerte o matar a alguien, o sea, tipo de acciones, ¿no? Es que la naturaleza, ¿no? Boecio define al ser humano desde su naturaleza. Entonces, si somos seres vivos, volitivos, racionales, si somos vivos, no se nos puede matar, ¿no? Entonces, por eso ahí estaría en contra de, digamos, no sé, de la eutanasia, ¿no? O, Ah, por vos, ejemplo, o sea,
proteger la dignidad del ser humano como algo que existe fuera de la mente. Ah, claro, está, hablas más como que del lado de valor, está. Es lo que dijo Está, también yo no sé por Alonso qué como de que valor ontológico. Perdón. claro, valor ontológico, claro, algo intrínseco, digamos, Ujú. a nosotros. Este, yo también me Podría pregunto, ser. yo igual también creo que añadiría esa pregunta también, si también por esa misma razón son esperables ciertas acciones del ser humano en diferentes circunstancias o cosas. No Sí, sé, yo creo como que que dale. sí creo que sean esperables en tanto que consideres siempre la dignidad ontológica, o sea, el tratar a los otros como fin y no como medios. Pero hay Creo que, también, creo que Aristóteles diría que es por su naturaleza, si no estoy mal, que es Y por la naturaleza que el hombre, perdón, te estoy divagando, y que se juzga es la actividad por el fin, perdón. ahora me quedé pensando, igual que en la metafísica de las costumbres, Kant, este, si hay algo que, o sea, hacia donde se dirige, ¿no? Cuando distingue los tipos de acciones, si lo analizamos como de esa esfera práctica, evidentemente, este, él justamente quiere como que tomemos conciencia de por qué hacemos lo que hacemos y no porque lo obedezcamos. O sea, una acción puede ser conforme al deber, pero sin yo ser consciente de lo que estoy haciendo. Pero puede ser, digamos, positiva en cuanto bueno, a la humanidad, a toda en general. Por ejemplo, ayudar a una anciana que se tropieza en la calle. sí, Ahora, uno lo puede hacer también para que sea bien visto. Y puede ser una persona en la intimidad perversa o de otro tipo de acciones. Esa acción en puntual sería conforme al deber, o sea, es lo esperable o lo sí, más que es que, de hecho, Kant argumenta que no es posible saber empíricamente si la persona actuó sin interés alguno. exacto. Ahora, lo que también es un tanto contradictorio, enuncia la libertad de obligarme a actuar conforme la máxima moral. Que, Lo, que lo es que, un- lo que- Ujú. lo que pasa, o sea, yo un poco hay cosas como que lo entendí con Schopenhauer también, que analiza mucho a Kant. Y claro, es como que cuando uno obra con cierta formalidad o ya empiezan a entrar los conceptos y añade a esos conceptos, lo hace por inclinación, por más A que ver, sea ¿cómo? bueno. A ver, Sí, ¿cómo, cómo está esto? Lo ¿Cómo, hace cómo, por qué dijiste? inclinación. Dilo de otra manera porque siento que está muy interesante. Cuando uno ya formaliza todo tipo de conocimiento, digamos, conceptualmente, y adhiere, digamos, a ese tipo de conceptualizaciones, puede hacer acciones que sean, te lo voy a poner así, tanto conforme al deber, siendo consciente, pero que no pueden tener este, una evaluación moral, porque en realidad vos lo hacés por inclinación. Tanto si es conforme al deber como incluso una acción perversa. O sea, en realidad no hay distinción en cuanto a que vos añadís, te inclinás hacia eso. Porque en el fondo hay un grado, que es lo que pone de alguna manera Kant, de que hay cierto individualismo porque no dejás de obrar por tu inclinación. De hecho, el ideal, perdón, te interrumpo así rápido, el ideal para él, para Kant, es, o bueno, más bien te pongo ejemplos en donde no sería tan ideal. Y, por ejemplo, el caso que pusiste, ¿no? De una ancianita que se cae y tú la ayudas porque es anciana o porque ya está grande, eso para Kant no tiene nada de moral. Claro, Si tú ves a tu hermano de sangre, no sé, ahogándose en una alberca, vas y lo rescatas porque es tu hermano, tampoco tiene nada de moral. exacto. El punto aquí para Kant es ayudarlo porque es un congénere de la, y esto no lo he verificado, pero lo he visto, ya lo he escuchado varias veces, es un congénere de la razón, no porque es un ser humano, por la razón. O sea, eso es como también un tanto contradictorio en cuanto a la dignidad humana, O sea, por hacer otro ente que piense y razona, dice es usted. racional, es Ok. exactamente. Pero en sí para Kant, lo que tienes que, o el ideal moral para él es
cualquiera que sea la razón por la que lo ayudes sea únicamente esa. O sea, Si pero, es porque es tu amigo, porque es tu hermano, porque alguna vez te ayudó él, o por recompensa, o porque te me van a dar él alguna vez me ayudó y ahora yo estoy pagando, nada de eso tiene moral. o sea, Nada. pero quieres decir que tiene razón en el entendido de que es miembro de la especie humana Homo sapiens sapiens, no porque piense, ¿verdad? Porque aquí esto lo va a ver mucha gente. No, es que es algo que no he confirmado. O sea, Ah, lo ok, he ok. Sí, escuchado. porque alguien podría decir, no, estás diciendo que Kant decía que si alguien no razona, por Bueno, ejemplo, alguien que tenga síndrome de Down, ese no, ¿no? esa Entonces, es, no bueno, entra ahí, ¿verdad? es que más bien hay que entendía él por razón. Ahora, te Ah, ok, confirmo ok. en donde, no sé dónde lo vi, dónde lo escuché, porque estoy seguro de que había escuchado eso. Ok. O sea, no hay, ¿cómo se dice? Este, claro, es como dice Alonso, o sea, no importa si es tu hermano, todo. Claro, o sea, se trata de ver como un fin en sí mismo, o sea, digamos, tomar a las personas como un fin en sí mismo y no como medio para. Ahora, claro, el tema que se pone ahí, que tanto si salvo, voy a ponerte ejemplo de X. Se está ahogando alguien que no tengo ningún tipo de vínculo, ¿no? Ni es hermano, ni es amigo, ni nada por el estilo. Este, Ponerle que yo tengo la inclinación de ir a salvarlo. Este, Ahora, si yo no lo hago, ponerle que sienta culpa. ¿Se está entendiendo? O sea, si yo Sí. procedo a salvarlo, en realidad es por algo individual para evitar sentir culpa. ¿Ahí se entendió? Pero la acción puede ser conforme al deber cuando en realidad hay un grado como de inclinación personal hacia eso, ya sea que lo más probable que tipo, lo más profundo que me afecte, y ta, tipo, y lo haga. Ahora, cuando él habla de deber, que para mí es lo más difícil de entender cuando algo es realmente moral, él te pone pocos ejemplos. Hay uno que siempre me lo acordé, que es alguien que haya perdido todo en su vida, bueno, y en lo último, ponerle hasta piensa en quitarse la vida, pero si opta por no hacerlo, tipo ya en una pérdida total, digamos, de todo, esa acción sí sería moral, te dice. Es interesante, pero muy difícil, tipo como Sí, de sí, 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 sí. procesar. Douglas, Yo perdón. quisiera, yo quería, capaz que quería eh, precisar algo ahí del ejemplo que pusiste, Ariel, sobre el tema de una situación que hay que diferenciar también las situaciones límite, ¿no? O sea, una situación donde no entra quizás un pensamiento tan reflexivo, por ejemplo, ¿no? En ese ejemplo de si alguien se está ahogando, eh, ahí no sé cómo, que entrarían otros mecanismos también, tanto cerebrales como psicológicos, que también entran en juego, ¿no? Y no tanto una reflexión más detenida. Eso es interesante, me parece también ahí, pensarlo, a ver cómo juega esto de lo que decía Kant. Él como, claro, ya entiendo lo que sí, o sea, somos mucho más complejos, ¿no? Y más en una situación límite. Este, Él ahí lo que te da son las máximas. Obra de tal modo de que tu acción pueda ser reproducible en todo ser humano bajo las mismas circunstancias y mismo todo. O sea, por ejemplo, yo que sé, voy a comprar algo y bueno, me dan 5 pesos de más. Y agarro, me doy cuenta y no digo nada. Este, deseo que todos hagan lo mismo. Capaz si me diera 1.000 pesos de más, se lo devuelvo. Capaz 5 pesos, no. O sea, estoy poniendo dos ejemplos, ¿no? De Sí, sí, cantidad sí. Pero, no sé, me parece como interesante. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo? Capaz no pasa nada. Es que el contenido, digamos que si se me permite la palabra, la esencia es la misma, ¿no? No importa si son 5 pesos o 1.000, sino que la acción de quedarte con algo que no es tuyo, es decir, el deber por el deber, como decía Kant, ¿no? O sea, no Exacto. importa la cantidad, lo cuantitativo del dinero, ¿no? Eh, A- Sería la Ahora, misma acción. claro, ahora ya cuando lo pienso, que el mismo Kant, si mal no recuerdo, lo dice, desde
es imperativo o desde otro, ya es conforme del deber la acción. O sea, tampoco tiene evaluación moral, porque en realidad es por una inclinación. Sí. Sí, pero creo que todo esto viene también el pensamiento de Heidegger y el pensamiento de Kant. Viene ya de, y lo digo porque Douglas mencionó lo de la sustancia, ya viene de la necesidad de la renuncia de la sustancia y de la autoridad divina, ¿no? Para poder tratar de liberar de alguna manera, indeterminar la voluntad de todos nosotros, ¿no? Y libertar y que solamente nuestra autonomía, nuestras propias leyes funcionen sobre nosotros, ¿no? Y no seamos entes obedientes, como lo había dicho el profe en alguna otra clase, ¿no? Entonces, es con ese presupuesto. Ah, o sea, vos decís como que prescinde de la figura Sí, de la de... esencia, ¿no? De las esencias. Y por eso, bueno, al menos podría estar equivocado. Si me estoy equivocando, corríjanme, por favor. Pero, por ejemplo, en eso fue que cada uno de los filósofos intentó resolverlo, ¿no? De alguna otra manera, ¿no? Digamos, Nietzsche en la voluntad, Marx en la lucha de clases, Heidegger en el tiempo, evidentemente. Y conforme nos vamos acercando más aquí a la posmodernidad, los otros lo están, como lo había dicho, la escuela crítica, la escuela de Frankfurt la empieza a resolver en la identidad y que en la autopercepción y como que empiezan, ¿no? Todo eso, pero pues, es eso, ¿no? Al prescindir de las esencias para liberar la voluntad del ser humano. Yo lo que creo en cuanto a lo moral que él pretende como hacer responsable y que vos te vuelvas consciente de por qué haces lo que haces. O sea, yo lo veo como por ese lado, este, como justamente esa autonomía en cuanto a eso y tal, y de la conciencia de por qué haces lo que haces, pero bueno, no sé hasta qué punto tampoco atenta en sí. Yo sinceramente, de Heidegger no conozco tanto, de la Biblia y muchas cosas no conozco. No sé, ustedes me corregirán si por ejemplo, Jesús no dijo en un pasaje, usted como que como que amen como Él los ha amado o como nos ha amado a nosotros, puede ser. Entonces, o sea, para mí en cuanto cómo lo plantea Kant, capaz más racionalmente, como más así, me parece que no atenta en realidad bueno, al cristianismo. Para mí, como lo pienso, capaz estoy equivocado. Lo que sí me parece, como dice Jonathan Ramos, que también se ha llevado por otro lado la interpretación que se le da a Kant. Me parece que iría por ahí. Este, ta, no, no sé, ¿qué piensa? Sí, bueno, pues exacto, es la cuestión de Kant y el cristianismo, creo que es la mayor, el mayor fundamento que él tiene, porque aparte ya sonará más elitista, ¿no? Pero vive en la Europa continental, eh, es un burgués, él tiene como esa, bueno, de hecho hay ciertos textos de él que no los he revisado bien, precríticos, en donde es pues, lo normal, ¿no? Allá hay un poco todavía de esa cuestión de superioridad. Entonces, yo creo que bajo su perspectiva, siente que eh, desde su ética cristiana puede ser la máxima y Protestante, la mejor de todas, y la protestante que, también. bueno, protestante, y sería yo creo que la máxima, la mejor y la que todo el mundo debería seguir y no considera obviamente que, bueno, pues es que no sé, no creo que siquiera supiera que existía, pero en el México precolombino yo no creo que hubieran seguido yo la ética de los aztecas o en el Perú precolombino inca, no iba yo a seguir la de ellos. La nuestra es la mejor porque es la que más nos ha funcionado y bueno, pues eso es así como más o menos siento que él lo trataría de ver y de justificar. Que a ver, yo no digo que esté mal, al menos no el contenido, su contenido, pero lo que él quizás vea desde su perspectiva que su contenido es el correcto, no se me hace más correcto.
Sí, 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 sí. Sí, lo que dijo el profesor, ¿no? O sea, si alguien razona de manera correcta, pues va a tener que razonar inevitablemente igual a él, ¿no? O sea, si razonas bien, por ejemplo, si alguien dice, no, matar a un perrito está bien, te va a decir Kant, es que no estás razonando de manera correcta, ¿no? Pero el problema ahí es, yo creo que vuelvo a la pregunta del principio, o sea, ante esta habilitación de la multiplicidad de opiniones, ¿cómo resolvemos cuál es la correcta? Creo que ahí solamente radica, porque al menos yo veo que ese es perverso que se resuelve en el derecho positivo, nada más, pues. Pues yo creo que depende de qué es lo que estés discutiendo. Digamos la dignidad humana. Por ejemplo, ¿no? Si se piensa que un individuo de la especie humana, de la primera a la semana 12 no tiene la dignidad humana suficiente como para que se le respete la vida, se le va a poder matar. ¿Sabes qué? Creo que en este aspecto, el libro de Jonathan, el nuevo que va a sacar, daría un poco de luz ahí a esa parte. Es que no se vale, tú ya lo leíste. No, no, yo no lo he leído, yo no lo he Ah, leído. no, 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 ese no. No, ese no No. lo he leído. Ah, no. No, lo que pasa es que hice Spoiler. algunas transcripciones. Ah, ok. O más o menos, ¿cuál es la idea? ¿Cómo respondería eso? De hecho, lo No, dijo hace para, rato en la clase de ahorita. Lee, cómpralo. no, no Exacto. puede, no No, pero puede. de hecho lo dijo hace rato en la O clase. bueno, no digas lo que dice ahí, pues sí tiene razón el compañero Ariel, pues, pero porque creo que la pregunta es genuina, ¿no? O sea, a Kant, al habilitar la voluntad y al ser protestante también, al querer deshacerse de la autoridad, de la tradición, de la autoridad de la fe, yo tengo la sensación de que generó un, si no él mismo, como también ya nos explicó el profesor, no él mismo, pero sino aquellos que basaron sus ideas y sus interpretaciones sobre Kant, fueron generando esta serie de olas, ¿no? También creo que Theo Curtis, no sé si ya se fue, lo había mencionado la clase pasada. Sí, creo que ya se fue. ¿Cómo? Se Ah, despidió ya en el WhatsApp, sí. creo. Sí. Quedan 10 minutos, entonces vamos dando nuestras conclusiones finales cada uno, para que todos vayan dando su comentario concluyente del tema de la clase de hoy. Y quedamos guardados y registrados en la clase de hoy también. Estas Yo, reflexiones. yo creo que la cuestión, bueno, lo que estaba preguntando Dustin acerca de em, la dignidad, o bueno, llegar a un acuerdo, es que sí debe de ser desde un punto de vista realista y no realista más no materialista. Porque se tiene que llegar a un acuerdo que invariablemente va a ser político. Y ese acuerdo debe de ser objetivamente válido para todos. Bueno, de hecho, esto es algo que se ve mucho en este tema de Kant, ¿no? Que por ejemplo, ¿por qué el espacio y el tiempo son subjetivos, pero realmente existentes? Son subjetivos porque los pone el sujeto, pero son realmente existentes porque todos entendemos así. Yo creo que ahí estaría algo, algún dejo de claridad en ese aspecto. ¿Quién más? A ver, alguien que casi no ha hablado. ¿Quién casi no ha hablado? Douglas, que casi no has opinado. ¿Cuál es tu conclusión de la clase de hoy? Yo hablé mucho, ¿eh? No, no. Este, bueno, conclusión, se me hace difícil concluir a veces. Eh, bueno, que me faltan ver clases, así que... Pero la de hoy, básicamente, me dejó bastante
no sé si decir desorientado, pero porque en mi caso tampoco conozco mucho de Heidegger, no he leído mucho al respecto, pero eh, creo que fue una clase como bastante intensa, como dijo Jonathan. Es una clase bastante intensa que da para poder seguir. Son como impulsos filosóficos, se diría, para para poder seguir. Pero una conclusión así final o general no, por ahora no tengo. Les voy a dar un tip. Y otra también de las razones por las que me gusta mucho hacer eso de la escritura. Em, Todo esto que se ve está en la todo esto que vimos más o menos está en la triple síntesis en la crítica de la razón pura, en la edición, en la primera edición. De 81, ¿no? Ajá, Ujú. lo que yo hago es leerlo 3 veces, leerlo una vez, así como de rápido, leerlo una segunda vez divagando un poco más o metiéndome, y una tercera que mientras lo estoy leyendo lo estoy transcribiendo a mi entender. Así yo lo hago, así es como trato de entender cómo va esta cuestión. De hecho, me quedé atorado en esto, justamente en este tema de la triple síntesis que lo estaba haciendo la semana anterior. Ok. Eh, y, o sea, le mandaba mensaje, preguntas a Jonathan y me decía así, más o menos, esta sí, esta así, para confirmar con él, porque bueno, o sea, uno puede leerlo, transcribirlo, interpretarlo, pero ¿y quién te lo va a validar? Pues yo se lo trataba de Sí. mandar así, más resumido, ¿no? O sea, no tan exagerado, un texto gigante, y ya él me confirmaba si era cierto, si era falso. Por ejemplo, la cuestión de la triple síntesis, que es una vista del pasado, presente, futuro, en cuanto a la aprehensión, la representación y la prospección al futuro. Cuando la triple síntesis en la crítica de la razón pura en la primera edición es un extra porque en Kant se supone que siempre es mediante la sensibilidad y luego el entendimiento, como empezamos a aprender, pero en la primera edición dice que hay una tercera parte que es todavía más originaria, que es la imaginación y la de la que depende la triple síntesis. Solo cuando lo leí y lo transcribí fue cuando más o menos ya me empecé a meter ahí, pero sí fue muy difícil tratar de entender más o menos cómo se lo imaginaba. Yo me imagino. Yo tengo algunas preguntas, pero creo que mejor hacerlas para otra clase o para otra charla sobre el tema de la conciencia, que bueno, ahí es, podría decirse que es un poco ambiguo también, ¿no? Y me gustaría entender mejor cómo se plantea la conciencia desde Heidegger, por ejemplo, como hoy postuló Jonathan, para poder entender mejor, porque yo tengo también ciertas nociones que quizás chocan con algunas nociones filosóficas, pero bueno, yo creo que es lo ideal, ¿no? Que choquen para que salga algo bueno. Mi conclusión es que Perfecto. no sé Sí, si yo soy más burro, pero cada clase se me hacen más preguntas. Este, y, y que tengo que leer mucho más para poder entenderlo. Voy a aplicar la estrategia de Alonso, definitivamente. es que saben qué pasa, que en cuanto más se mete uno acá, parece que menos entiende. O sea, entre más se mete uno a esto, menos, así como que quiere uno aclarar más, ¿no? Eh, Pero pues es lo interesante de la filosofía que surgen más preguntas, entre más entras, más preguntas surgen, ¿no? O No, sea, lo peor es que dijiste o lo leíste y dices, ah, ya lo entendí más o menos, ahora quiero saber más y te enredas peor. sí. De hecho, precisamente en Heidegger, precisamente se aborda ese tema que el verdaderamente preguntar, ¿no? Porque Heidegger se da cuenta que la filosofía te lleva a verdaderamente preguntar, ¿no? O sea, al llegar a la pregunta, a la mera pregunta sustancial, ¿no? Entonces, cierto. por eso la filosofía nos lleva a más preguntas que respuestas. Y bueno, entonces, pues esta fue la cápsula de hoy que quedará grabada y nos estamos viendo para la próxima clase y la próxima cápsula de reflexión.
Muchas gracias, Entonces, amigos. Bueno, muchachos, esto que queda pasen bien. Hasta la registrado. próxima. Chau, chau. Nos vemos. Los aprecio mucho. Nos vemos. Que pasen bien. Ya puedo acelerar tú. A ver, vamos a ver. Ah,